Hola, bien tarde, ¿verdad? Tarde, estoy comenzando a transmitir en este jueves de la Semana Mayor, pero pues a veces hay que atender asuntos que tienen interés y prioridad y como soy un abuelo feliz, pues hoy fue un día que se alargó la jornada y bueno, pues aquí estamos ya para platicar en un día que ha sido difícil, en un día que ha sido complejo, porque pues hay muchos temas que nos hacen ver que México no las trae todas consigo. Espero que me acompañen, sé que es tarde, pero bueno, los temas se van a abordar porque mi compromiso ha sido no fallarles, estar día con día mientras estemos con esta pandemia, mientras estemos con la amenaza de que está llegando a diferentes escenarios, con la gente que uno trata, con la gente que uno quiere, y bueno, pues por eso estamos aquí sin fallarles, que es el compromiso que yo establecí. Espero que, insisto, sea de interés y que me estén acompañando. De pasado estoy sintonizando una melodía que me parece una de las más hermosas. Siempre he pensado que el canon de Pachelbel es una melodía que por ahí a la altura del mediodía en el cielo se interpreta invariablemente, y en un día como hoy, jueves de Semana Santa, bueno, pues van algunos acordes de esta melodía que espero no le moleste a nadie, porque esta, como es de uso público, como es de control popular, por eso le di un poquito más de juego al canon, que la verdad es una melodía que vale mucho, mucho la pena siempre escucharlas, siempre escucharla. Lucy Bustamante, te estábamos esperando, padrino. Gracias, Lucy. Pues va por allí el pésame, Lucy. Leía por allí el fallecimiento que estabas señalando, así que pues va el abrazo. Hoy también falleció Javier Vargas, un periodista de deportes que llegó a trabajar en Televisión Azteca, llegó a trabajar, no sé si en Televisa también llegó a trabajar. Javier Vargas era un hombre joven, creo que andaría en los 50 años, hijo del legendario Javier el Gato Vargas, quien fue el portero del Atlas, y después de una larga y penosa enfermedad, finalmente falleció Javier Vargas, quien era comentarista, era analista de diferentes medios de comunicación a lo largo de su trayectoria. Así que un abrazo para el gato y un abrazo para la familia de Javier Chico, que pues lamentablemente se nos adelanta en el camino. Y cómo se está muriendo gente, de veras, cómo está creciendo el número de personas que están falleciendo. Y bueno, pues a propósito, voy a darles las cifras que se conocieron el día de hoy, en que va creciendo en México el número. Manuel Contreras, gusto saludarte y escuchar la información. Juan María, desde Los Ángeles, California, va un abrazo para allá, Manuel. Jesús Díaz, saludos, primo, va también. Yolanda Rodríguez, un gusto estar en contacto. Gracias por estar participando. Y antes de entrar a esto, las cosas de veras que, híjole, uno quisiera no estar siendo un blanco de las críticas de quienes son los defensores del gobierno, pero todos los días se están cometiendo errores en este gobierno. En este momento, no en este momento, en las últimas horas se ha estado desarrollando una reunión de los ministros de energía de los países, de los 20 países más importantes en producción de petróleo, la OPEP, Estados Unidos, Arabia Saudita, Rusia, y ahí estuvo México. ¿Cuál es la idea? Bajar la producción para elevar el precio. Esa es la intención. Recuerden que los precios se cayeron completamente en el momento en que Arabia Saudita y Rusia no se pusieron de acuerdo, y entonces Arabia subió la producción, Rusia también, Arabia bajó los precios y se hizo un masacote que hizo caer los precios. Y nosotros, que somos un país que es productor de petróleo, bueno, pues les puedo decir que en esta racha llegó un momento en que salía más caro producir petróleo que venderlo. Entonces, esta situación estaba predominando. Hubo presiones por parte de Estados Unidos, también acuerdos de Rusia y Arabia Saudita, y finalmente se estaba dando este acuerdo. Pues hoy nos estamos enterando que la secretaria de Energía de México, Rocío Nale, en desacuerdo con las cuotas para bajar de producción, a México le pedían que bajara en 400 millones de barriles, 400,000 barriles diarios, y se levantó de la sesión. Causó una
pena generalizada. Incluso Irán proponía que a México se le excluyera del acuerdo que se estaba llegando a firmar, y bueno, siguen discutiendo. El caso es que parece que es penoso lo que ocurrió. Decían que ya estaba regresando la secretaria a las discusiones, pero las cosas no van bien para México porque pues no saben gobernar, no saben hacer las cosas, no saben enfrentar los compromisos a los que se está enfrentando su gobierno y obviamente a los que se está enfrentando México, que es uno de los países importantes en materia de producción petrolera. Añese Diglio, muy buenas noches igualmente, Añese. Maru, saludos, y también Lino y Raúl Miranda. Gracias por estarnos acompañando, y la verdad no sé por dónde empezar porque hoy han ocurrido algunos temas que son de veras preocupantes, ¿verdad? Pero el primero les iba a dar las cifras del día de hoy. Ya hay casos confirmados 3,441, estimados 28,216, 10,105 sospechosos, y ya tenemos 194 muertos, 20 más que ayer. Esta es, y aparte está diciéndose que de estas 20 muertes son, fíjense nada más, 2 mujeres embarazadas. Esto es lo que se está dando a conocer, y al mismo tiempo que el vocero el doctor López-Gatell, el subsecretario de Salud, dice que en los siguientes 15 días se estará en condiciones de entrar a la fase 3, pudiera entrarse a la fase 3, eso es lo que está mencionándose, y bueno, pues ya estaremos comentando si llega a suceder esa situación. Alicia Esther Gutiérrez López, muchas gracias. Lupita de Anda, saludos. Juan María, gracias por toda tu información. Tu tío Luis de Anda, muchas gracias por estar tan al pendiente de todo esto. Y bueno, para empezar con estos temas, es de señalarles que el día de hoy, uno de los asuntos, bueno, desde ayer, que se ha discutido de muchas maneras, es lo relativo al número de contagiados. Y esto es porque el día de ayer, el vocero, que ha venido diciendo que tenemos 3,000 y tantos casos, nos dio la noticia de que esos 3,000 podrían multiplicarse por 8. ¿Por qué? Porque el sistema de contabilización que está utilizando el gobierno es un sistema el sistema, perdón, que se llama Centinela, y que es como las encuestas, que toman muestras. Y dice Hugo López-Gatell que, bueno, pues hay casos que no se contabilizan directamente porque es gente que se queda en su casa, que no acude a la consulta, y de tal manera que de 3,000 que nos decía, pues que pudieran ser 26,000. Yo lo primero que me planteé es, bueno, si crece el número de contagiados, evidentemente también crece el número de muertos. Eso me parece que eso es lo más normal dentro de todo esto, pero pues la verdad ha sido toda una situación penosa la que se ha venido presentando con todo esto, y se lo estoy presentando de esa manera porque ayer así lo planteó el subsecretario, y esto es, la verdad, un tema de mucha discusión. ¿Por qué? Pues porque se le ha cuestionado mucho al subsecretario por sus métodos. Incluso se ha venido diciendo que en la epidemia anterior, en la que México fue el punto neurálgico, la H1N1, precisamente Hugo López-Gatell ya era director de un área de epidemiología, y lo fueron relegando porque no estaban de acuerdo con sus procedimientos. Eso es lo que se ha venido especulando y se ha venido diciendo. Él ha venido reiterando sus métodos, sus contabilizaciones. Hoy les quiero pasar parte de una entrevista que difundió el Heraldo Radio, y esta entrevista que desarrollaron Sergio Sarmiento y Lupita Juárez en su programa de la mañana, nos da indicios de lo que está pasando con las comparaciones que se llegan a hacer. Esta entrevista me parece muy interesante, les voy a poner el link, pero sobre todo les voy a pasar una parte de esta entrevista que a mí me pareció muy importante. Cuando le pregunta a Sergio Sarmiento, la entrevista está en inglés, pero el mismo Sergio lo está traduciendo. Pero escuchen lo siguiente.
the United States. Nos dice la investigadora Felba Brown que claramente la decisión de Calderón fue la decisión valiente y la decisión correcta. Él actuó de manera casi inmediata y por supuesto que fue una decisión costosa. Tuvo un costo inmediato para la economía mexicana de alrededor de $4,000 millones. Ya a lo largo de la epidemia el costo se elevó a entre 9,000 y 10,000 millones de dólares. Sin embargo, esto redujo el número de infectados, que llegó a ser de 66,000, pero redujo el número de personas que perdieron la vida. Solamente perdieron la vida aproximadamente unas 700 personas en la epidemia de H1N1. Y quizás esta reacción rápida que tuvo el presidente Calderón también limitó el impacto económico de la pandemia. Dice la doctora que debido a que fue una buena respuesta, se pudo contener la pandemia de H1N1 en México. Pero además que hay otra circunstancia. Se esperaba que estas pandemias se originaran en el este de Asia y sin embargo esta surgió en Norteamérica. Esto significa que el gobierno de México no tuvo el tiempo para tomar decisiones, el tiempo que se esperaba. En el caso de Andrés Manuel López Obrador, dice esta investigadora, el presidente ha sido irresponsable e incluso quizás negligente criminalmente. Tuvo una gran distancia de tiempo, un gran tiempo para poder tomar las decisiones y en cambio lo perdió en parte en esta transición entre el Seguro Popular y el INSABI y demoró de manera innecesaria el establecimiento de las medidas de aislamiento que resultan indispensables. Es la voz de Sergio Sarmiento en esta entrevista que desarrolló hoy por la mañana en su programa en el Heraldo Radio, que se transmite en varias ciudades de la República. Es una entrevista muy valiosa con una investigadora estadounidense en materia de seguridad y de salud, con sede en Washington. Les estoy adjuntando el link para que ustedes lo escuchen, tomen sus puntos de vista. A mí no me interesa fijar postura, simplemente es una muy buena entrevista que nos permite comparar lo que ocurrió en 2008 cuando se presenta la epidemia que fue México. México fue el registro cero, el registro donde empezó la H1N1 y lo que ha sucedido ahora, en que hemos tenido todo el tiempo del mundo para prepararnos y bueno, ya conforme vaya pasando la transmisión, les voy a ir pasando algunas informaciones que la verdad da pena lo que ha venido haciendo este gobierno. Y bueno, pues dice Isabela Fittipaldi, no entiendo qué ganan presumiendo cifras menores. No, sobre todo por lo que les he dicho, que tarde que temprano se van a conocer. Hay mucha insistencia en el estar señalando que se trata de casos de neumonías atípicas que en realidad se están ocultando como la realidad tendría que ser, como coronavirus es lo que tendría que ser. Saludos Marcia Naveja, Alma Sánchez, Rodrigo Villafranc, Jesús Díaz, Carmen Gloria Naveja y Rosa Laura Osuna. Miren, hoy, por ejemplo, hay una carta muy larga, que también se las voy a publicar por aquí. Es una carta que difundió Carlos Loret de Mola, al menos fue de donde yo la escuché, y que es difundida por un grupo de médicos del Hospital 72, que se están hablando de jóvenes residentes que fueron abandonados prácticamente y que no recibieron ni el apoyo, ni el apoyo moral, ni siquiera el apoyo de instrumental, de equipo de cuidado, de equipo que empezaron ellos a comprar sus mascarillas, sus guantes, y que todavía tuvieron el cinismo en el Seguro Social de decir que pues era parte del compromiso de los médicos y que si ellos querían ser buenos médicos, bueno, pues que pagaran también las consecuencias de todo eso. Es una carta que la verdad nos exhibe muy feo al Seguro Social, y aquí están diciendo estos jóvenes que no recibieron los apoyos y los arriesgaron a contaminarse, y ahora están hablando
que notamos que 19 de 26 de los médicos residentes de medicina interna habían salido positivos para COVID-19, junto con 3 internos de pregrado más que habían estado en otros servicios del hospital, les vuelvo a decir, el Hospital 72, y con algunos de los casos que nosotros habíamos indicado como sospechosos. Después, al mostrarle los resultados al jefe de servicio, el cual ya se encontraba incapacitado por presentar síntomas, junto con el coordinador de médicos residentes de medicina interna, quien nunca estuvo presente durante este periodo, ya que se encontraba recluido en su casa por estar becado en un curso, y nos indicó que no se le permitía aislamiento en casa hasta el día 4 de abril del año, fecha que coincidía con la última incapacidad de un compañero. Todo esto es lo que están señalando en la carta que ustedes ya tienen allí, el link para que la puedan leer. Es una carta bastante larga, yo les recomiendo que la vean, la revisen. Es una carta que, les repito, Carlos Loret de Mola hoy la publicó en sus redes sociales, y que creo que nos exhibe qué es lo que está pasando en el Seguro Social, con los riesgos que se están presentando de que cuando lleguemos a la fase 3 no tengamos la preparación real. Les decía que apenas había llegado un avión que trajo equipo médico, que trajo implementos de China, que curiosamente se habían vendido por allá por febrero, y que ahora se han comprado. Rigoberto Sánchez, maestro Naveja, quiero hacerle un comentario. Si es que hay varios muertos, ¿cómo es que no se ven funerarias aglomeradas aquí en Los Ángeles? Pero en Los Ángeles, Rigoberto, han sido como 6,000 más o menos, 6 o 7,000. No es una cantidad tan relevante. Por ejemplo, en Nueva York son más de 15,000. Y les voy a dar un dato que me llamó muchísimo la atención. En Chicago están preparando una bodega con refrigeraciones para poder albergar a 2,000 cuerpos. Recuerdo, también hay que recordar que en Estados Unidos depende de las creencias y depende de los grupos a los que se pertenezca. Muchas veces los funerales se hacen un mes, una semana, 2 semanas, según la programación que tenga cada familia. Por otro lado, también depende de las políticas que se estén tomando, porque en algunos casos se está haciendo la incineración inmediata y la entrega de los restos. Entonces, depende mucho de todo esto. Por ejemplo, en Italia, Rigoberto, lo hemos visto, que es lo que ha sucedido, que camiones del ejército han trasladado los ataúdes de la gran cantidad de muertos que han tenido ellos, también una cantidad muy importante, que ha sido el país que prácticamente ha encabezado los números, salvo ahora que Estados Unidos está poniéndose a la cabeza. Entonces, eso es lo que suele suceder con todo esto. Por ejemplo, ¿qué pasó en Ecuador, en donde Guayaquil ha sido un escenario funesto, un escenario espantoso, en donde van más de 3,000 muertos, y que una empresa empezó a vender cajas de cartón como forma de ataúd, y fue lo que empezaron a vender, y lo triste es que aparecían familias que decían que ni para esas cajas les alcanzaba para dar sepultura o llevarse a sus muertos. María Antonia Alcocer Pereira, Tony, qué gusto. Eso es evidente para toda persona que tenga un poco de sentido común. El gobierno no ha tomado las medidas convenientes para la población. De nuevo vemos que hasta la salud se politiza, y a nivel de todos los partidos en cada estado de la República, lamentablemente así es. Yo les recomiendo que lean esta carta. Repito, es una carta larga que vale la pena leerla para que no nos sorprendan. Y son médicos que trabajan en el Seguro Social, son residentes, son jóvenes recién egresados que están enfrentando problemas sumamente serios. Ya no es solamente uno o dos, está el caso de Tijuana, está el Tajo, el caso de Baja California Sur, está el caso de Coahuila, el Monclova, está el de La Raza, ahora del Hospital 72. O sea, el Seguro Social está teniendo serios problemas que ya lo comentábamos. Pues, ¿qué nos extraña? El Seguro Social es una institución rebasada en muchos sentidos. Gracias, Ramiro, por compartir la transmisión. Ramiro Rodríguez Garza, buenas noches, Juan María Ramiro. Un fuerte abrazo a mi amigo Ramiro Rodríguez Garza, un hombre que regresó de vivir muchos años en España, a regresar a Guadalajara, en donde es
también su tierra y en donde se le estima bastante, se le estima bien a Ramiro. Lourdes Barragán, Juan María, saludos. Esta se está saliendo de control, el mercado del mar saturado, la gente no entiende que necesitan tener un familiar o ellos mismos contagiarse. Sí, hoy no sé si a ustedes les llegaron fotografías, a mí me llegaron por diferentes vías, fotografías de la central de abastos en la Ciudad de México, en el sur, en el oriente de la ciudad, en donde había una cantidad impresionante de personas amontonadas. Digo, pues tienen que hacer las compras, hagan las compras, pero con la distancia social, con la sana distancia. No, 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 todos apeñuscados. Lo mismo en el mercado del mar de Guadalajara. A mí me llegaron unas fotografías. Qué pena que no estemos cumpliendo con ese aspecto elemental. Yo leía por ahí unas estadísticas que más vale creerlo que averiguarlo, que a diferencia de muchos países en donde se alcanza un 80% de respeto a las indicaciones para no contagiar a los demás y contagiarnos nosotros, mientras en algunos países llegan al 80%, en México y algunos países latinoamericanos apenas se alcanza el 30 o el 40%. El 70, el 80% restante sigue corriendo con los riesgos que está trayendo esta cercanía. Mi amigo Miguel Jaramillo Luján, saludos Juan María desde Colombia. Igualmente, Miguel, he estado muy al pendiente de todas tus actividades, un hombre de un gran compromiso social. Miguel Jaramillo es un consultor en materia de comunicación, un hombre con una gran trayectoria, periodista de largo alcance de mucho tiempo y posteriormente dedicado a algo muy interesante, que es la marca, la comunicación de la marca en la materia de comunicación es muy, muy interesante. Y bueno, Miguel Jaramillo ha publicado incluso un libro que no nos vimos en Cancún, Miguel, para comprarlo, para que me lo firmaras, pero pues ya habrá más tiempo para poderlo recibir. Por lo pronto, qué bueno que terminaste tu libro porque es una gran aportación de un gran consultor como es Miguel Jaramillo Luján, que es un hombre muy generoso. Yo les recomiendo que por allí consulten su página, consulten sus aportaciones, porque él diariamente está dando de qué hablar y de qué aprender en materia de comunicación social, comunicación política, y es un hombre que sabe mucho en toda esa materia. Es de la gente que yo respeto mucho y aparte le tengo un gran aprecio. Manuel Contreras, a los doctores y enfermeras del INSS los mandan al matadero del IMSS, yo creo, ¿no? Sin protección de ninguna. Es una vergüenza. Así es lo que está pasando. Maru, entiendo que las funerarias no estarán llenas porque se tienen que incinerar de inmediato, no hay velación. Buenas noches, Claudia Gabriela Rodríguez Castellanos igual. Tony dice, así es, los ponen en morgues ambulantes en Nueva York, por ejemplo, donde más muertes han habido hasta este momento. Nueva York es un caso especial, pero también la verdad es que están reaccionando bastante bien. El día de ayer, el gobernador Andrew Cuomo anunció que por cuenta del gobierno del estado de Nueva York, van a aportar otros $1,000 a los trabajadores. Aparte de lo que el gobierno federal les entregue a los estadounidenses, el gobierno de Nueva York está pensando eso. Esto lo estoy destacando para que nos demos cuenta de lo que está pasando en otros países, mientras nosotros estamos haciendo el ridículo y dejando que pasen cosas que nada más nos van a afectar en materia económica y en el sistema de salud. Dice además Tony, saludos querido maestro, gran periodista, gracias por las consideraciones, Tony. Joe Martínez, buenas noches, gracias por la información. Estela Suárez, muy buenas noches, Juan María, y a todo tu auditorio desde el gran estado de Chihuahua. Un gran saludo por allá para toda la gente de Chihuahua. Rigoberto, muy precisa su respuesta y completa, maestro, gracias. Maru dice, el mercado de la viga hasta el gorro. Así es, esto en la capital de la República. Netzahualcóyotl Ornelas, dice, es un privilegio siempre escucharlo. Gracias por esta lógica de comunicar en estos días. Netza, un fuerte abrazo y también un privilegio que estemos contando con tu presencia en estas transmisiones. Chepe Rodríguez, buenas noches. Juan María, saludos desde Long Beach, también en California. Rodrigo Villafranc dice, leí hace poco que México va a la baja en las estadísticas de muerte por la pandemia. Recuerdo que fue en el Informador. No, pues México apenas está apareciendo, México apenas está en el
ritmo, dicen que nosotros nos vamos a parecer a lo de España. Y acuérdense ustedes que España ha estado a veces en segundo lugar, a veces en primer lugar. No sabemos qué va a pasar, ¿eh? O sea, ya hoy López-Gatell habla de que en los próximos 15 días podríamos ingresar a la fase 3, que vamos a saber en qué condiciones, y esto pues nos hace ver que las cosas van en serio. Saludos, Leti de la Vega, un abrazo, Leti. Carla Millán, Leonel Andrade y Delia María, saludos hasta Sinaloa. También Rafa Flores. Rafa, que andas pidiendo que te sugieran un libro, yo con mucho gusto hoy les quiero sugerir Las hijas del capitán, pero mañana les doy más detalles para no incurrir hoy, que ha sido tarde el inicio de la transmisión, pero por lo pronto ya anótense por ahí, Las hijas del capitán, y mañana les doy todos los detalles con respecto a esto. Leti de la Vega, la irracionalidad nos va a llevar a que se alargue la cuarentena sin tener conciencia de la pobreza en la que se sumirá el país. Leti, para que tenga una idea, quienes nos está acompañando esta noche, en España no la creían. En España, el propio ministro de Sanidad dijo, no, esto es una gripita que va a pasar. Y ándale, que las evidencias lo rebasaron y luego no tuvieron las capacidades para poder enfrentar todos los casos de contagio que se presentaron. Ayer, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ya anunció una nueva prórroga de la cuarentena, que se van hasta el 26 de abril, en el caso de España. Así que vámonos preparando, ¿eh? O sea, López-Gatell, el vocero del gobierno de México, anunció del 30 de marzo al 30 de abril. Vámonos preparando, porque el propio vocero advirtió que lo más probable es que la curva siga creciendo entre abril y mayo, y dijo, nosotros vamos a tener casos hasta por allá por agosto o septiembre. No quiere decir que el encierro vaya a durar hasta entonces, no, quiere decir que los problemas seguirán en ese ritmo. Hoy tuve oportunidad de seguir una entrevista en Univisión con un médico de Barcelona que fue uno de los grandes investigadores en materia del SIDA, y él comentaba que en todo el mundo hay investigaciones muy serias que están en este momento avanzando para tratar de llegar a una vacuna. Le preguntaba a Jorge Ramos, pero ¿por qué no se juntan todos y aportan sus conocimientos, lo que saben los conocimientos que tienen, y entonces se logra una vacuna? Dijo, no, sí, dices, lo que estamos haciendo. De hecho, cada quien está enviando sus avances para poder llegar a una vacuna, pero no es tan fácil. Se está avanzando mucho, pero todo el mundo nos dice que antes de un año será sumamente difícil que se logre tener una vacuna o medicamentos para enfrentar este relajo que traemos con la pandemia del COVID-19. Delia María, gracias Juan María por tu valiosa información, la pura realidad. Jaime Matus, se recomienda la cremación, pero la familia decide. Gracias por esta información, Jaime, tú siempre enterado. Rafa Flores, gracias Juan María, espero los datos mañana, pero ya te lo voy anticipando, Rafa, se llama Las hijas del capitán, y que esto lo quiero hacer porque además quiero recomendarles escritoras, no solamente escritores. Saludos, Damaris Sandoval, güera, muchos saludos. Ayer decía, güera, por cierto, para que le digas a tus clientes, ella trabaja también en GNP. A ver, Maru, a ver si te dice cuál es la empresa donde trabaja la güera. Les recomendaba a nuestra audiencia que pregunte a sus, ¿cómo se llaman? A sus agentes, ¿cuál es la cobertura que tienen para un caso como este? ¿Cuáles los apoyos que pueden tener para aquellas personas que tienen un seguro de gastos médicos? Porque así como hemos recomendado que vayan con el pediatra para ver el caso del virus del sarampión, y hemos estado diciendo que ante síntomas busquen al médico, de la misma manera pregunten qué situación, qué estatus guarda su póliza de seguro de gastos médicos. Esto es una recomendación que creo que es muy importante para que sepan a qué tienen derecho, porque ya estamos viendo que el seguro no va a ser capaz de atender, ¿sí? El sistema público no va a atender la cantidad que se vaya presentando conforme crezcan los casos en México. Y lo que les he dicho, si la potencia en el mundo ha quedado rebasada, que es Estados Unidos, si potencias como Italia y España, que tienen sistemas de salud
de gran reconocimiento han sido rebasadas. ¿Qué va a pasar con nosotros? Que el presidente habla de que tenemos, hoy decía que, el domingo decía que eran 6,000 camas, hoy ya dijo que 8,000. Y así va a estar diciendo, ¿no? Hay quien dice que no es cierto, que hay como 4,000 camas. Para un país de 134 millones de habitantes, con los riesgos que se van a presentar, más vale que vayamos previniéndonos. Yo les he dicho, tanto en lo económico como en la salud, a nuestras uñas, ¿eh? Vamos cuidándonos porque no hay realmente gobierno preocupado por todo esto. Están en la grilla, están en la polaca, es lo que les interesa. Lucy Bustamante, muy bueno, las hijas del capitán. No me quemes el tema, Lucy, mañana comento el tema. Pero gracias, sí, tienes toda la razón. Claudia Gabriela dice, algunas empresas consideran seguir en horarios normales, pues creen que esto no va a ser tan grave como en otros países. Sígansela creyendo, sigan creyendo que no va a ser tan grave. Ojalá no sea tan grave y que al final de cuentas digan, miren, qué bueno que México no sufrió las consecuencias de otros países. Pero yo diría que más vale que estemos preparados, más vale que no nos vaya a sorprender, porque luego no vamos a saber cómo resolver estos problemas. Pau Arrieta, como en Gran Bretaña, el primer ministro decía que esto no era nada y ahorita estuvo en terapia intensiva. Sí, ya salió Boris Johnson después de 3 días de estar en terapia intensiva y que era de los que decía que no, pues que tranquilos, que no había problema. Leonel Andrade, no comparto tu opinión, las condiciones son totalmente diferentes. Pues para eso son estas oportunidades, Leonel. Además, no es mi opinión, ¿eh? Así que por favor, Leonel, a escuchar, abre las orejas. Yo no dije, no es mi opinión, es la opinión de un especialista de Washington y ahí está el link para que, si no escuchaste bien, la gente que nos está acompañando, está la entrevista de Sergio Sarmiento con un especialista que es la que hace la comparación. Yo no he hecho ninguna comparación, ningún juicio de valor, así que ni me interesa defender a nadie ni atacar a nadie, me interesa hacer un trabajo periodístico serio. Yo no estoy aquí ni de chairo, ni estoy aquí ni de fifí, ni de nada. Estoy como un profesional de la comunicación que está tratando de hacer un esfuerzo. Y si no te gusta, Leonel, pues hasta luego. María Antonia Alcocer Pereira, como dices, Juan María, es importantísimo la correcta aportación de la ciudadanía. Esto es parte de lo que se está diciendo. Aquí está el link de la cuestión del primer ministro de Gran Bretaña. También, Tony, gobierno, aquí muchos empresarios como yo tuvimos que cerrar, pero el gobierno estatal y municipal apenas anunciaron unos incipientes y escasos apoyos que se vieron rebasados y saturada su página en unas cuantas horas. Si mal no recuerdo, tú estás en Morelos, Tony, así que lo estoy presentando como tal. Me dicen de la producción que no me peleé. Pues es que a veces cuando no se dan cuenta o no quieren escuchar las cosas como uno las presenta, pues hay que reaccionar, ¿no? Ahí está la entrevista, no lo dije yo. Esa es simplemente la opinión de una gran especialista. Y bueno, pues ahora quiero comentarles también lo que pasó hoy por la mañana cuando el presidente de la República, fíjense ustedes lo que pasó hoy por la mañana, el presidente de la República anunció que ya tenía la lista de 15 empresas que le deben al fisco cerca de 50,000 millones y que para no incurrir en ilegalidades se la iba a entregar al presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Ya incurrió en una irregularidad. ¿Por qué? Porque los datos fiscales son confidenciales. Y el SAT, si le entregó una lista al presidente de la República, el SAT incurrió en una violación. El presidente, cuando asumió como presidente de México, protestó hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen. Eso protestó. Bueno, pues en el momento en que él solicita una serie de datos que corresponden a empresas o personas, allí está violando la ley, aun cuando no la haya dado a conocer. La única manera ahora en que no queden entredichos sería que otra persona la difundiera. Se le entregó a Carlos Salazar, yo creo que Carlos Salazar no la va a dar a conocer, pero esto nos habla del presidente que todos los días, desde el día que tomó posesión, está empeñado
en enfrentar a los mexicanos, en enfrentar a unos con otros. Tony me dice que está en Mérida, Yucatán, así que va un saludo. Dice, haces bien con aclarar, Lourdes, déjalos Juan María, deben ser chairos. Bueno, sea quien sea. Rigoberto, muy bien, maestro, por eso soy su fan. Buena respuesta al despistado. Bueno, fíjense que hay muchos rumores, muchos comentarios con respecto a los medicamentos. Particularmente el presidente de Estados Unidos ha venido insistiendo en medicamentos que se usan regularmente para la malaria. Ya les he transmitido algunos comentarios del doctor Juan Rivera, que es un especialista que regularmente da opiniones y orientación en Univisión. Hoy les voy a compartir un video que él tiene en su Facebook, en su página de Facebook. Les voy a compartir un pedacito de esta grabación porque es muy importante que estemos considerando este tipo de situaciones que se están dando con los medicamentos. ¿Por qué? Porque el presidente de Estados Unidos ha estado hablando con respecto a todo esto. ¿Qué es lo que dice el doctor Rivera? Básicamente, que este tipo de medicamentos probablemente sí sean de ayuda para algunas personas, pero para otras pueden causarles hasta la muerte. Comparación aquí. ¿Ves? Aquí está más pegadito a cuando se contrae el ventrículo. Aquí vemos una distancia más separada y este es el posible efecto que puede tener el medicamento en la función eléctrica o en la parte eléctrica de tu ritmo cardíaco. Usted se puede preguntar cuál es el problema. Bueno, el problema es que cuando vemos esta prolongación, cuando vemos este intervalo que está tan prolongado, que tarda tanto, lo que se puede desatar es una arritmia que puede acabar con la vida del paciente. Pueden checar ya este video que, les repito, es un video del doctor Juan Rivera que lo publica en su página de Facebook. Él es un especialista muy respetado y ya tienen ustedes ahí el link. Véanlo completo, vale mucho la pena porque se está generalizando mucho eso de que medicamentos contra la malaria se pueden utilizar para contrarrestar el coronavirus. Yo escuché ayer, les repito, en medios estadounidenses, lo escuché ayer, que Donald Trump tiene intereses económicos en los laboratorios productores de este medicamento. Lo escuché. No sé si sea cierto, no sé si sea verdad o mentira, pero que por eso lo ha estado difundiendo tanto, a pesar de que luego los médicos que salen con él en las ruedas de prensa advierten que esos medicamentos no son para todas las personas. Eso ocurre en las ruedas de prensa que está dando todos los días el presidente de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos diario está dando una rueda de prensa, pero ocupado de la pandemia, no de vender boletos de rifa para avión y andar acusando a empresarios. No. Imagínense, Donald Trump, que no goza de tantas simpatías, está metido en eso. Bueno, pues que otros a ver si le siguen. Rafa Flores, entonces que la nación lo demande. La nación, como él mismo dice, el pueblo manda. El pueblo manda y el pueblo no se equivoca, y si se equivoca, vuelve a mandar. Por cierto, hablando de los Estados Unidos, amigos paisanos, no hagan cuentas alegres de los cheques, Revisen bien la información. Parece que no es para todos, Parece que va a ser muy clara la división entre las personas que tienen un ingreso, por ejemplo, de $99,000 para abajo al año y hasta allí. Otro dato que estaba escuchando es que no habrá apoyo para los niños nacidos en el 2020 o en el 2021, no, en 2020, pero en el 2021 todavía ni siquiera llega. Entonces, tengan mucho cuidado para que aquellos que ya deben el cheque que supuestamente les va a dar el gobierno, pues a lo mejor no les llega, Tengan mucho cuidado. También veía la información de que en Nueva York hay el 34% de los muertos son de origen latino y la mayoría de ese 34% son mexicanos. Y esto está llevando a que el gobierno tome la decisión de hacer más pruebas en barrios latinos y afroamericanos para tratar de combatir la situación que se está presentando. Es que eso es lo que se sabía, la necesidad de hacer pruebas y más pruebas, cosa que aquí
nuestras autoridades han considerado que no es conveniente. Bueno, pues ojalá que tengan la razón y de que al final pues simplemente nos hayamos equivocado. Hay un artículo que me gustó mucho que publica hoy Héctor de Mauleón. Héctor de Mauleón es un analista, es un escritor, es un agente de primer orden que publica hoy en el diario El Universal un artículo que se titula La tormenta que traerá el COVID-19 y se publica hoy en el diario El Universal. Aquí les voy a compartir el link, pero el remate que hace Héctor de Mauleón me gusta mucho para que nos vayamos preparando. Dice, ¿cuántos serán aislados en total? Cientos, miles. ¿Cómo se va a subsanar en las calles esta ausencia? Francisco Rivas ha escrito que parece venir sobre el país una tormenta perfecta. El gobierno federal ha instalado un centro de inteligencia encargado de monitorear la relación entre COVID y delito. Es vital que esto ayude a anticipar lo que viene, que esto ayude a detener lo que viene, porque está advirtiendo de los riesgos de que se presente mayor delincuencia a partir de esta situación. Les recomiendo ese artículo, ahí tienen el link de ese artículo de Héctor de Mauleón que aparece publicado en el diario, en el diario de El Universal. Y quiero hacerles otras dos recomendaciones. Esto de publicado hoy en Animal Político, en el cual los médicos de Tlalnepantla advirtieron que no tenían equipo de protección y ahora tienen COVID. Y esta información la está compartiendo el portal, un excelente portal noticioso que se llama Animal Político. Y si a ustedes les interesa seguir la información, háganlo, y si pueden apoyarlos, porque es de esos portales que necesitan del apoyo económico para seguir haciendo un buen periodismo. En este caso se presenta lo que les he venido diciendo con respecto a los médicos que no están teniendo la protección desde antes de que se decretara en México la fase 2 de contingencia por coronavirus. El pasado 24 de marzo, personal médico del Hospital Regional 72 del Seguro Social en Tlalnepantla alertó a las autoridades sanitarias sobre la falta de insumos y de material de protección sanitaria sin que nadie les hiciera caso. Esto se complementa con las cartas que estos mismos médicos fueron publicadas y que les decía que las hizo llegar Carlos Loret de Mola hoy a través de sus redes sociales. Marta Chávez, gracias Marta por estar también aquí. Y bueno, pues esto no quiere decir que sea preferencia familiar, pero hoy mi hijo Juan María Naveja Dibold publica en Milenio de Jalisco un artículo muy interesante que es el problema que han significado las clases en casa. Yo les pregunto a muchos de los que nos están siguiendo tanto aquí como en otros países, ¿cómo han enfrentado la enseñanza de los niños, de los jóvenes, a través de la red, a través de clases online, a través de clases a través de televisión? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les ha ido? Y el planteamiento que hace Juan María se me hace muy interesante. No hubiera sido mejor a estas alturas de los cursos escolares dar por terminado el curso y que se dieran otro tipo de conocimientos, otro tipo de enseñanza a los jóvenes y niños durante este mes, 2 meses, 3 meses, el tiempo que sea necesario? Es una reflexión, es una propuesta, es una pregunta que no es una imposición, no es una imposición, es simplemente una opinión que a mí me parece que quedó redondita y les comparto aquí el link. Paco Méndez, saludos profesor, un abrazo para ti mi querido Paco. ¿Dónde andas ahora, Paco? Ya van varias ocasiones que nos acompañas en estas transmisiones, cosa que me da mucho gusto y creo que nos acerca de alguna manera en todo eso. Bueno, yo me proponía hoy no hacerlo tan largo y finalmente pues lo hice. Finalmente hice muy largo todo esto y me quedan todavía algunos temas que espero que mañana podamos tener tiempo de estarlos abordando, pero por lo pronto creo que queda una visión global de lo más relevante del día de hoy. Y bueno, pues vamos a las recomendaciones, a las sugerencias que siempre estoy haciendo en esta temporada. Cuidar lo que nos vienen diciendo, la sana distancia,
la distancia social, 1,5 metros, 2 metros, lo que hoy vimos en mercados, en algunos establecimientos de diferentes lugares de la República, nos demuestra que no estamos haciendo lo correcto y que puede venir un problema mayor. Si no lo haces por ti, hazlo por los demás. No contagies, no provoques que otras personas se estén contaminando. Paco Méndez dice que está en Laguna Niguel, en California. Ah, qué bueno. Sí sabía que estabas en Estados Unidos, mi querido Paco. Un fuerte abrazo. Paco Méndez, hijo de Federico Méndez, el cantante. Y bueno, pues anda por allí el gran Paco. Claudia Gabriela, vale la pena el tiempo invertido. Muchas gracias, gracias por esas consideraciones. Y les decía, lo más importante es la distancia. Segundo, lavarse las manos constantemente. Esa es de las cosas muy importantes, lavarse las manos una y otra vez. Si ustedes creen que salieron o tomaron una caja, abrieron una puerta en donde pudiera haber saliva, burbujitas que se van quedando allí, que pueden durar hasta 24 horas, tengan mucho cuidado, hay que lavarse las manos inmediatamente, hay que proceder para evitar esta contaminación del coronavirus. Y si empiezan los malestares, pues recuerden que los malestares son fiebre alta, tos muy seca, que dicen que no siempre es una tos muy seca. Recuerden que también se dan esos casos diarrea, pérdida del olfato y del gusto. Son de las señales que hay que ir tomando en consideración, con dolores en las piernas, dolores musculares. Estos son síntomas que cuando se juntan 3 o 4, hay que hablarle al médico. Me está pasando esto. Y recuerden que la única alternativa es paracetamol. Es la única alternativa en cuanto a medicamento, mientras no tengamos medicinas confiables, mientras no contemos con una vacuna. Y si empiezan con problemas respiratorios, si ustedes son diabéticos, si ustedes tienen problemas respiratorios, razón de más para de inmediato acudir al médico. Y aquí también quiero recordar lo del virus del sarampión. Hay que vacunar a los niños, son 3 tomas, 3 dosis que hay que estarlas aplicando porque hay un nuevo brote de sarampión al que hay que abatir nuevamente. Ya lo habíamos logrado, hay que conseguirlo nuevamente. Si usted trabaja en el sector salud o tiene dudas, pregúntele a su médico si necesita volver a tomar una vacuna contra el sarampión. El sarampión también mata, ¿eh? Así que vamos teniendo todos estos cuidados. Una disculpa por haber empezado tarde el día de hoy, pero también muchas gracias porque, bueno, pues ahí estuvieron. Gracias, porque la verdad alienta saber que a pesar de que fue tardecillo, pues aquí nos vimos. Así que hasta mañana, aquí en la Semana Mayor, estamos en el encierro. Algo tendremos que ir haciendo para sobrellevar lo que está sucediendo con esta cuarentena en la que nos encontramos. Un abrazo donde quiera que estén y muchísimas gracias por el favor de su atención.